Mientras escribo esto, corren las 30 horas aprobadas por el Senado estadounidense para extender un último periodo de debates en torno a la reforma pensada para beneficiar a una buena cantidad de migrantes asentados en aquel territorio. Dicho proyecto de ley, el 744, representa la modificación más importante en el sistema de inmigración de aquel país y, de ser aprobada, posibilitaría la legalización de más de 10 millones de indocumentados de origen mexicano que reúnen ya los requisitos como para ser tomados en cuenta dentro de ella. Con todo, si esta reforma se aprueba en el Senado, será luego turnada a la Cámara de Representantes, que con una mayoría republicana seguramente plantearán diversas alternativas para frenarla. Un par de legisladores de esa bancada, por ejemplo, propusieron aumentar en varios miles de millones de dólares el presupuesto de esta materia con el fin de construir más de 1,100 kilómetros de muro fronterizo con su respectiva dotación de torres y aeronaves de vigilancia. Además, propusieron un férreo control de visado de los mexicanos que entran o salen en el territorio estadounidense, sean en puertos terrestres o en aeropuertos. El asunto es, a fin de cuentas, estigmatizar a todos los mexicanos, imponernos la sospecha de que la mayor parte de nosotros aspira no solo a cruzar nuestra frontera hacia el norte, sino además permanecer en el territorio de aquel país, sean cuales sean las circunstancias, el oprobio, la discriminación y los padecimientos. Lo que debe llevarnos a considerar ahora las miserables condiciones de vida de muchos connacionales nuestros que los llevan a enfrentar grandes penalidades con el fin de instalarse ilegalmente en los Estados Unidos. Tenido durante mucho tiempo como territorio de oportunidades y bienestar, ese país ha sido tal preferentemente para ciudadanos de distintas naciones europeas, los que formaron diferentes corrientes de migración llegadas a través del Atlántico. Y en lo que se refiere a la frontera terrestre con México, fijada en los límites que ahora mantiene, con una que otra variante, por medio del Tratado de Guadalupe Hidalgo, ratificado en mayo de 1848, hasta bien entrado el siglo XX, era relativamente sencillo cruzarla en uno u otro sentido sin mayor control ni problema. De ahí, por ejemplo, que durante buena parte de la lucha revolucionaria en nuestro país, una gran cantidad de familias mexicanas, huyendo de la violencia, cruzara sin dificultades la frontera para asentarse en territorio estadounidense. Eso sin contar con las numerosas colonias de hispanohablantes y descendientes de mexicanos que luego de ese tratado que nos privó de más del 50% de nuestro país, se vieron de pronto sujetos a las leyes y costumbres de una nación que ya no era la suya. Después, a lo largo de los decenios, han crecido y se han diseminado en los Estados Unidos todo tipo de prejuicios, casi ninguno de ellos favorables a propósito del ser del mexicano. De manera que los estereotipos no han dejado de aparecer, indolentes o taimados, holgazanes y dados al parloteo y a la fiesta, fanáticos de un catolicismo llenos de contenidos mágicos, violentos y sanguinarios a la menor oportunidad, fumadores de marihuana y bebedores de tequila, traficantes y pandilleros. ¿Es necesario seguir? Con todo, para quienes son buenos observadores de la sociedad estadounidense, poco tarda en aparecer otro panorama, uno donde en el trabajo agrícola y en las tareas urbanas más fatigosas y difíciles, la mano de obra de origen mexicano da consistencia y mantenimiento a ciudades y poblaciones ya casi a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos. En la actualidad, por eso, casi no hay entidad en nuestro país que no haya generado diversas corrientes y vías de mexicanos al norte de nuestra frontera. Los Ángeles y Chicago, Atlanta y Houston, Nueva York, entre muchas otras ciudades, cuentan con sus colonias de zacatecanos y potosinos, michoacanos y poblanos y defeños, entre muchos más, diversificando sus actividades entre la prestación de servicios o la industria de la construcción, montando sus pequeñas o medianas empresas o movilizándose a lo largo del año de una a otra zona de trabajo agrícola. De ese modo, me atrevo a asegurar aquí que no hay mexicano que no tenga uno u otro pariente viviendo en aquel país donde sus gobernantes e intelectuales lucharon tanto tiempo por el derrumbe del muro de Berlín y su oprobioso significado para la igualdad de los hombres.
porque resulta en Estados Unidos muy fácil predicar la igualdad, la libertad y la democracia de dientes o de fronteras para afuera. Por eso, un reconocimiento desde estas líneas a los ciudadanos y legisladores de aquel país que manifiestan su respeto y afecto hacia el nuestro, y una trompetilla muy mexicana para los otros, esos que piensan más o menos así. Por supuesto que creo que todos los hombres son iguales, siempre y cuando se parezcan a mí. Alto, patón, güero, prepotente, inculto y gritón. Y es que los mexicanos también podemos llenarnos de estereotipos para juzgar a nuestros vecinos del norte.